albergaba ya a los niños y les daban clases de no solo de primaria, así pues las matemáticas y el español y así, sino que además les enseñaban oficios. De hecho se llamaba General Cruz Gálvez Escuela de Artes y Oficios, y entonces los niños aprendían carpintería, las niñas aprendían a bordar y había clases diversas para esos niños. Y entonces pues tenía muchos jardines y así, ahí le vamos a detener un poquito. Y entonces esa era la escuela que se inauguró, bueno, el internado que se inauguró en 1919. Y entonces pues fueron pasando las décadas, los 20, los 30, así. Y ese internado, pues la época de la revolución pasó y entonces el gobierno tomó esa escuela y la hizo un internado. Ya no solo era como un orfanatorio, sino era un internado para que cualquier persona pudiera llevar ahí a sus hijos a estudiar y pues había gente, alumnos ahí que venían de diversas partes del estado a estudiar a la Cruz Gálvez. Para cuando yo era niña, para cuando yo aparecía en la historia, entre los niños de Hermosillo hablar de la Cruz Gálvez era hablar como una historia de terror. Si te portas mal, te van a mandar a la Cruz Gálvez a vivir y estudiar. Si repruebas un examen, te van a transferir de tu escuela a la Cruz Gálvez. Pues ahí la comida es bien mala y el lugar es bien tenebroso y en la noche espantan y toda la clase de leyendas urbanas terroríficas que se pudieran imaginar. Entonces, en esa Cruz Gálvez, si tú pasabas, así esa es la fachada de hace algunos años, pasabas así por la calle cuando estaba dando el sol de la tarde, la fachada da hacia el poniente, entonces las sombras así que se iban alargando, ay, acelérale y pásale y córrele. Los niños de Hermosillo, no sé ahorita, pero cuando yo era niña ni siquiera queríamos pasar por enfrente de ese lugar. Bueno, cuando yo estaba en sexto de primaria, participé en un congreso estatal de redacción de ensayo. ¿Y dónde creen que fue el congreso? Ahí en la Cruz Gálvez. Entonces ahí estoy yo, fue un evento que duró 2 días, entonces 2 jornadas completas, entonces había que dormir ahí, venían niños de distintas partes del estado y entonces ahí estaba yo con mi maletita, ahora sí, pásale, y entonces nos pasaron por unos pasillos que eran largos, de esos que cuando vas caminando se oye así el ta, de la resonancia, de las pisadas, y entonces la que sigue, y entonces yo me acuerdo que llegamos a un dormitorio de mujeres, las niñas todas, bueno, los alumnos que estaban ahí internados habían sido despachados a sus casas, excepto aquellos, así 3, 4 que quedaron por ahí, que no pudieron venir sus papás o que de plano ellos sí no tenían papás. Entonces yo me acuerdo que llegué al dormitorio, el dormitorio estaba oscuro, era así un galerón lúgubre, las camas olían extraño, había niños extraños, todo era extraño y feo, a mí no me gustaba. La que sigue, por favor. Y luego ya de regreso pues nos acomodaron por tiene patios muy grandes con muchos árboles, pues imagínense árboles desde 1920, y entonces nos ubicaron a cada grupo de niños en distintas áreas de trabajo y entonces todos los comedores y los salones tenían los techos muy, muy altos, y entonces yo me acuerdo que veía los techos y así como en película de terror el techo se hacía cada vez más lejos, y yo me sentía chiquita. La que sigue, ahí pues estuvimos trabajando toda la mañana, nos dieron de comer, comimos, la que sigue, y entonces como después de comer iba pasando las horas, pues empezó el tema de las sombras que se hacían cada vez más largas, la que sigue. Y entonces los niños extraños que estábamos trabajando, éramos extraños unos para otros, íbamos haciendo esas sombras cada vez, y la que sigue, que esa ya es la última,
estábamos ahí en esos pasillos, en esas paredes que olían a muy, muy viejo, en unos espacios que eran muy, muy extraños. Entonces, cuando llegó la noche, yo me empecé a sentir mal. Y entonces le hablé a la prof, pues hablé con alguien, con el doctor, creo, que había para el evento, y luego el doctor le habló a la maestra, que le habló a la directora, que le habló al supervisor de zona, que no sé cómo consiguieron a mis papás, y entonces yo hablando con el médico llegó a una conclusión, que habló con todas esas personas y les dijo, pues es que lo que dice la niña tiene lógica. Y entonces, ¿qué es? Que si ella es de Hermosillo, ¿como para qué se tiene que quedar a dormir aquí? Si se puede ir a dormir a su casa y regresar a trabajar en la mañana. Y entonces yo, sí, y entonces finalmente pues se voltearon a ver unos a otros y accedieron. Entonces yo me libré de pasar la noche en ese lugar y me pude ir a mi casa y regresar a trabajar al siguiente día, al evento ese que estaba haciendo ahí en la Cruz Gálvez, en la temible Cruz Gálvez. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque el mensaje de hoy se llama Quiero salir corriendo. Entonces, esta historia, ahí yo sí pude salir corriendo, al menos en la noche, no pasar la noche en ese lugar, pero esta historia me refleja un poquito acerca de cómo nos sentimos a veces nosotros en distintas etapas de nuestra vida o en situaciones que estamos atravesando donde queremos tirar la toalla, donde queremos rajarnos, donde queremos decir siempre no. Y vamos a leer la historia de un personaje bíblico, de un jovencito que a través de sus enseñanzas y de su historia, nosotros podemos encontrar algunas pautas acerca de cómo enfrentar las dificultades y prevalecer a las dificultades cuando el problema está en el entorno, en el ambiente en el que estamos. Lo que está a nuestro alrededor es peor que la Cruz Gálvez. Entonces, vamos a hablar acerca de un jovencito en la Biblia que se llama Tito. Tito era un chavito griego que era de los discípulos de Pablo, que Pablo estaba entrenando para el ministerio. Y entonces, fíjense bien, lo primero que yo encuentro en la vida de Tito es que al ser el griego, pues tiene un nombre griego. Y aunque muchos no se ponen de acuerdo de qué significa su nombre, hay algunos estudiosos del siglo I que dicen que Tito significa o enfermero, o agradable, u honorable, una de esas tres cosas. Pero a mí las tres me gustan porque habla de una persona que es cálida, que es agradable, que es muy humana, pero que tiene el carácter para enfrentar las situaciones. Nosotros hemos visto en los hospitales, sobre todo en el área de urgencias, que las personas que trabajan al cuidado de los demás, pues tienen que tener cierto carácter, no que vean una gotita de sangre y se desmayen. Entonces, Tito significa o enfermero, o agradable, u honorable. Entonces, aunque es muy cálido, le puede hacer frente a una emergencia. La historia de Tito uno la arma como rompecabezas, un versículo aquí, otro versículo por allá, que sale un poquito en Corintios y sale un poquito por allá en Efesios y así, y entonces vamos armando su personalidad y sabemos, bueno, ya dijimos que era griego, que era discípulo de Pablo y que Pablo no solo le ayudaba a escribir las cartas a él, sino que lo mandaba a diversas misiones, y una de las misiones a la que lo mandó fue a la iglesia de Corinto, donde había algunos problemas, pero al final él tuvo, como buen enfermero cálido, agradable y honorable, la capacidad de ayudar a resolver esas broncas que había en esa iglesia, y al final se encariñó con ellos, y hay unos versículos donde hablan de ese afecto que aunque los iba a regañar y a decirles, a ver muchachos, esto no puede seguir así, al final hubo una relación de cariño, y entonces pues todo salió muy bien.
El día de hoy vamos a hablar acerca de una etapa de su ministerio cuando él estuvo en Creta. Y de esa isla de Creta, que es cuando vamos a estudiar, de ahí es donde Tito quería abortar la misión, abandonar el barco, decir ya no los aguanto, ya no los soporto, voy a tirar la toalla, me voy a dar por vencido. Entonces vamos a ir, por favor, vayan yendo a Tito capítulo 1, versículo 10. Voy a leerles la Reina Valera 1960. En todas las, bueno, no en todas, en casi todas las cartas del Nuevo Testamento, estas cartas se escriben por una razón. Es decir, algo sucede, algo pasa, por la cual normalmente Pablo escribe la carta para hablar de esa situación. En el caso de la carta que Pablo le escribe a Tito no es la excepción. Al leer nosotros la carta, que es muy pequeña, solamente tiene 3 capítulos, vemos que Pablo le está como respondiendo a algo que Tito en algún momento le externó. Y entonces entendemos que lo que Tito quería era, pues ya no quiero estar en Creta. Y entonces dice en Tito 1:10 al 12, dice Pablo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Entonces, fíjense bien, Creta era la isla más grande de Grecia. Sin embargo, el resto de los griegos menospreciaban a los habitantes de Creta. Los tenían así como los apestados. Y de hecho, por ese rechazo, así como esa xenofobia que había contra ellos, de ahí se dice que nació la palabra cretino. Entonces, ¿por qué? Porque eran así como guácalas, son bien feos, no los queremos. Así como cuando nosotros de repente contamos chistes de gallegos o así, bueno, todos los griegos se reían de las personas de Creta, así como los romanos se reían de los griegos y etcétera. Entonces, vamos a ir ahora a Tito 1:16, donde Pablo también le está diciendo a Tito, los de Creta, los cretenses, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y entonces nosotros leemos en toda la carta de Tito, yo la estuve leyendo y entonces hice una lista de cómo eran las personas de Creta y se las voy a leer. Las personas de Creta, según esta carta, eran arrogantes, adúlteros, aborrecedores, apáticos, ásperos, banales, bebedores, borrachos, calumniadores, carnales, cerrados, chismosos, cizañeros, codiciosos, corruptos, cretinos, crueles, desenfrenados, deshonestos, desidiosos, desleales, desobedientes, difamadores, disolutos, envidiosos, envilecidos, estafadores, fetichistas, glotones, groseros, hedonistas, herejes, hipócritas, idólatras, ignorantes, impíos, imprudentes, impúdicos, incrédulos, indecentes, indisciplinados, indolentes, ignorantes, incompetentes, injustos, impacientes, insensatos, insensibles, apenas voy en la I, inútiles, iracundos, irracionales, irrespetuosos, irresponsables, irreverentes, ladrones, maliciosos, malos padres, mentirosos, mundanos, necios, negligentes, odiosos, peleoneros, perezosos, perversos, polemistas, polígamos, prevaricadores, rebeldes, reprobables, respondones, salvajes, sinvergüenzas, soberbios, superficiales, supersticiosos, tacaños, tercos, tontos, vacilantes y violentos. Creo que nos queda claro por qué Tito quería salir corriendo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que nosotros hubiéramos querido salir corriendo de un ambiente como este. Entonces hoy vamos a ver 6 lecciones que podemos aprender de la situación de Tito. Y al ver el perfil de los cretenses nos queda clara la lección número 1.
La lección número 1 es normal sentirse incómodo con el entorno. Era muy normal, no era cosa del otro mundo que Tito se sintiera incómodo. Es comprensible. Todavía hay mucho más. O sea, si le seguimos rascando a los de Creta, van a seguir saliendo cosas. Una de ellas que encontré por ahí es que en la época de Pablo, Creta era un lugar de paso. Entonces los lugares de paso nunca son lindos. Y en ese caso en particular estaba lleno de los piratas de aquella época. Entonces era un lugar así como si vieron Piratas del Caribe y se acuerdan de la Isla Tortuga, un lugar más o menos así era. Entonces la lección número 1 ya la vimos, que es que normal que Tito se sienta incómodo o a disgusto o fuera de sintonía con el entorno, por todo lo que acabamos de leer. Esto nos lleva a la lección número 2. La razón por la que Tito quiere huir es la misma por la que se tiene que quedar. Es decir, justamente las causas que lo hacen querer huir son las causas por las que se tiene que quedar, por las que está ahí. Y vamos a ir a Tito 1:5 y vamos a leer la Reina Valera contemporánea. Tito 1:5 de la Reina Valera contemporánea dice: por esto, a ver, repita conmigo, por esto, ¿ok? Por esto. Muy bien, por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada entidad, tal y como yo te mandé. La frase aquí, las palabras claves son por esto. Es decir, Tito tenía ganas de abandonar la obra de Creta porque eran rebeldes. Sin embargo, Pablo le contesta: pues por esa rebeldía es por la cual fuiste enviado a Creta, para que arreglaras a los rebeldes. Y me imagino a Pablo diciéndole a Tito: un día tú le dijiste, heme aquí, Señor, envíame, si te puedo servir, aquí estoy. Ok, ve a Creta. Ok, vaya pues a Creta. Entonces, Tito, Dios te tomó la palabra y te envió a Creta. Además, Pablo conocía la isla, él estaba capacitado para entender a Tito, ya había estado ahí con anterioridad y pues lo mandó a esa misión. ¿Por qué? Porque sabía que era la persona ideal para el trabajo. ¿Ok? Entonces, lección número 2, la razón por la que se quiere ir es la misma por la que se tiene que quedar. Eso nos lleva a la lección número 3, que es enseñar la verdad. Una vez que Tito se hace al ánimo de que la voluntad de Dios es estar en Creta y no en Disneylandia como él hubiera querido, pues Pablo le dice: pues Tito, ya que estás ahí, pues no te quedes con los brazos cruzados, haz algo útil. Entonces vamos a leer, por favor, en Tito capítulo 2, versículo 1. Voy a leer la NBLH, pero usted puede leer la que usted guste. Tito 2:1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso útil que Tito tiene que hacer, ya que está ahí varado en Creta, es enseñar la sana doctrina, es decir, la palabra de Dios. No ideas humanas, no añadiduras religiosas, no tradiciones, sino el Evangelio de Cristo. No el Evangelio según San Tito, el Evangelio de Cristo. Es decir, su tarea es guiar a la gente a las Escrituras, no a sus ideas personales. Si recordamos toda la lista de cualidades que tenían los creyentes en Creta, tal vez a Tito le parecía un poquito ridículamente obvio, tener que enseñarles a las mujeres a que fueran decentes. Es así como de, eso ya se sabe. Pero, pues ni modo, esa era la chamba de Tito. O tal vez a Tito le parecía, no sé, así como obvio o tedioso tener que enseñarles a los servidores que por favor tengan una sola esposa. Entonces a lo mejor por eso Tito decía, ay Dios, ya no quiero estar aquí. Ok, entonces los cretenses eran muy supersticiosos. Entonces por eso era muy importante que Tito estableciera y enseñara
la verdad, para que dejaran las supersticiones. La lección número 4 que Tito nos enseña es a ser ejemplo. Si Tito enseña la ley sin él ser ejemplo, la enseñanza pierde efecto. Todos lo hemos visto en alguna ocasión. Y vamos a leer Tito capítulo 2, los versículos 7 y 8. Les voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice: preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Por ejemplo, Tito no podía enseñarle a las personas que no fueran chismosos y él mismo pues era chismoso, ¿no? Él tenía que ser ejemplo, y además tenía que ser ejemplo porque había ahí unos detractores que andaban sembrando la discordia, y además de todo Tito era jovencito. Entonces a veces un jovencito no tiene tanta credibilidad como una persona mayor, ¿sí? Entonces él se tenía que súper esforzar en ser ejemplo. Y ya, bueno, pues Tito se hace al ánimo, se pone las pilas y se pone a enseñar y se pone a ser ejemplo. Y con esto llegamos a la lección número 5, que es perseverar en medio de las circunstancias desfavorables. No solo perseverar en lo lindo, sino en lo desfavorable. Y para ello vamos a leer Tito 3:8. Voy a leer la Reina Valera 1960. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Quiero que repita conmigo: insiste con firmeza. Otra vez. Ok, Pablo, gracias. Pablo le dice a Tito que insista con firmeza, es decir, que no porque ya les enseñó la verdad una sola vez y no porque ya fue ejemplo una sola vez, ya las cosas cambiaron. Tampoco Tito podía decir: ay no, pues ahí se le echan, yo ya les enseñé y si ustedes no dan fruto, pues allá ustedes. Le tiene que decir Pablo a Tito: sabes que tienes que insistir con firmeza. ¿Para qué hay que insistir con firmeza? Número 1, pues para que la gente ponga en práctica lo aprendido, pero también para que Tito no se desanime de la 39ª vez que le tiene que decir a los siervos que no sean respondones a sus amos, ¿sí? Porque a lo mejor en la 30ª vez ya perdió la paz o ya perdió la fe en el Señor, en que algún día va a ver el fruto. Entonces, eso que Pablo le está diciendo es: no te canses, no te canses, no te canses. Aunque sea algo bien obvio de enseñar, como no seas respondón a tu amo, o sea, sé prudente y cierra la boquita, no importa, si se lo tienes que enseñar 100 veces, enséñalo 100 veces. Y mientras Tito persevera, llegamos a la lección número 6. Creta no dura para siempre. Vamos a leer Tito 3, el versículo 12. Yo tengo la Reina Valera contemporánea, que dice: cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a reunirte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar ahí el invierno. El tiempo en que la voluntad de Dios para Tito es vivir en Creta llega a su fin. Finalmente hay instrucciones nuevas. Tito se va a reunir con Pablo en Nicópolis, probablemente desde ahí van a contactar a Timoteo y finalmente, bueno, pues ya el tiempo de Pablo se va a acabar, porque la carta de Tito es la penúltima carta que Pablo escribe. Después se lo llevan preso a Roma, y desde su prisión, ahí un poco tiempo antes de morir, escribe la segunda carta a Timoteo, y la historia de Pablo en esta tierra se acaba. Y entonces le pasa la estafeta a los chavitos que él entrenó, que son Tito, Timoteo y Juan Marcos, y entonces la historia continúa. En la Biblia no viene registrado qué pasó con Tito después, pero hay un historiador del siglo del siglo I que se llama Josefo, que tiene registrado que Tito regresó a Creta.
O sea, al final, después de darle la vuelta a todas las otras misiones, dijo, pues me encariñé con los cretenses. Y regresó a Creta, y entonces ahí él pasa su tiempo sirviendo al Señor hasta que muere, y de hecho Tito es así como un emblema en Creta. Y pues se acabó la historia de Tito, muchas gracias, no. Ahora, ¿qué tiene que ver la historia? Esta fue la historia de Tito. Ahora vamos con tu historia y con mi historia. ¿Me pones las 6, por favor? Muy bien. Muchas veces nosotros, muy resumidamente esa fue la historia de Tito, pero ¿qué hay de ti y de mí? Muchas veces estamos como Tito, inconformes con el entorno, no estamos a gusto con las personas con las que estamos, con las que vivimos, con las que estudiamos, con las que trabajamos. La persona de al lado tal vez no es la persona con la que queremos estar o con la que queremos platicar. Es normal sentirse así. Si tú eres una persona sobria, te vas a sentir incómodo entre borrachos. Si eres una persona muy disciplinada, te vas a sentir inconforme o molesto con las personas que no son disciplinados. Si eres una persona piadosa que vive y respira para el Señor, te vas a sentir incómodo entre un grupo de paganos o de carnales. No se vale dar codazos, ¿ok? Muy bien. Es natural que nos sintamos así como de no. Sí, es natural. Como Tito, es natural. Número 2, la que a nadie nos gusta, la lección número 2. La razón por la que queremos huir de esa situación es por la que estamos ahí. Como Tito, tú y yo estamos llamados a una misión: a hacer luz en medio de la oscuridad, a sembrar una amorosa semilla de vida. El Señor te puso a ti y a mí en la familia que tenemos, en la escuela que estamos, en el trabajo en el que estamos, en la ciudad en la que vivimos, en la iglesia, con esos hermanos, con esos primos, con esos cuñados. No es casualidad, es con un propósito. Con esa esposa, con ese esposo, con esos hijos, con esos papás. No es casualidad, es con un propósito. Dios te puso ahí. Si tú eres el Tito que está diciendo, Dios, quiero salir corriendo, igual que Tito, dices, es que yo soy el Tito de mi casa, yo soy el Tito de mi escuela, yo soy el Tito de mi trabajo, yo soy el Tito de mi comunidad, de mi calle, de mi cuadra de Guadalajara, Señor. Yo soy el Tito. Pues estás ahí para hacer luz. Estás ahí para hacer ejemplo. Estás ahí para enseñar. Estás ahí no para quejarte y mandarlos todos a volar, porque hay que enseñarles 100 veces a que no se quejen. Estás ahí en tu misión. ¿Te tocó un esposo o una esposa difícil? ¿Te salieron los hijos un poco latosos? ¿Te tocó el peor de los hermanos o de las hermanas? ¿Te tocaron los peores compañeros de salón de clases? ¿Te tocó un jefe nefasto? ¿Te tocó un socio y terrible? ¿Te tocó un cliente y un proveedor que dices, mejor no digo nada? ¿Te tocaron unos pastores? ¿Te tocaron unos miembros de ministerio que dices? O te tocaron la persona que está conmigo en el ministerio, o la persona que se mudó recientemente a la casa de al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tal vez has estado ahí, no me gusta estar con esas personas, pero ¿qué crees? Dios te puso ahí. Por una razón, tal vez. No se vale salir corriendo, no se vale rajarse. Hay que quedarse como Tito a trabajar. Y pasa algo con Creta. No solo Creta necesita de un Tito, Tito necesita de Creta. Entonces, no solo tu iglesia, tu escuela, tu familia, tu trabajo, tu ciudad necesitan de tú siendo luz en medio de la oscuridad. Tú necesitas lo que Creta tiene para ti. ¿Por qué? Porque muchas veces Creta es el instrumento que Dios usa para pulirte a ti.
para purificarte a ti, para tratar con tu falta de paciencia, con tu falta de disciplina, con tu falta de amor, con tu falta de devoción al Señor. Y entonces dices, no me podías haber mandado a Filipos donde todos eran tan lindos, Señor. No, dice el Señor, Creta está muy bien para ti. Entonces, no solo Creta necesita de mi súper pasión por el Señor, de mi súper enseñanza y de mi súper ejemplo, sino que yo también necesito de Creta. Entonces, esas razones por las cuales yo quiero salir corriendo de mi situación son las razones por las cuales Dios me tiene ahí. No se vale rajarse, no se vale salir corriendo. Lección número 3, enseña la verdad. ¿Por qué Dios nos puso en ese lugar? Pues para enseñar la verdad. Y enseñar la verdad no quiere decir andando dando bibliazos las 24 horas del día. Obviamente sí hay que enseñar la palabra tal cual es, versículo a versículo, pero se trata de instalar la verdad, de vivir la verdad, hacer que las demás personas también quieran vivir la verdad. Estamos llamados a que a través de esa verdad nosotros seamos de bendición para el entorno, a que seamos constructores de un mejor entorno. Fíjense, cuando yo estaba en la secundaria, ¿se acuerdan de, cómo se llama Cloutier? Manuel Cloutier fue asesinado. Era, no sé si el candidato a la presidencia o ya había ganado, no sé. Total que lo asesinaron ahí en la carrera por la presidencia. Y me acuerdo que un profesor que yo tenía en la secundaria dijo que lo que México necesitaba era que los jóvenes adolescentes que estábamos ahí en ese salón y pues en todo México, se levantaran y entonces que esas nuevas generaciones como no contaminadas, pues creciéramos y pues que llegáramos al poder. Y luego, bueno, se me quedó grabado. Dije, bueno, a lo mejor cuando yo crezca las cosas son diferentes. Y entonces cuando estaba en la universidad, asesinaron también al candidato Colosio. Y volvieron a hacer las mismas cosas. Es que se necesita que se levante una nueva generación, que los que ahorita son chavitos lleguen al poder y así. Y entonces pues ya dejamos de ser chavitos muchos de nosotros y las cosas siguen igual o peor. O sea, yo dije, bueno, cuando tenía 12, cuando tenía 19 y ahora que tengo 41, pues digo, las cosas, pues ¿dónde están esos que se iban a levantar a construir un México mejor? ¿No? O sea, se va a levantar otra generación que sean los que sí y las cosas van a seguir tal vez igual o peor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? No vivimos la verdad. Ni la enseñamos, ni la vivimos, ni la instalamos. Entonces, dices, bueno, pues yo no sé si alguno de ustedes ha tenido un cargo de elección popular, pero donde dices, pues es que si yo fuera presidente de la República haría tal y tal y tal cosas y las cosas estuvieran mejor. No necesitas ser presidente de la República, ahí donde estás. Administrador del coto, que sea la mejor administración. Tengo un primo que cuando estaba chiquito y lo regañaban, se iba a su cuarto y decía, en mi cuarto mando yo. Entonces, si en tu cuarto mandas tú o en la pequeña área de autoridad que tú tienes, instalas la verdad, vas a construir un mejor entorno. La idea de Tito en Creta era que organizara la iglesia para que todos fueran bendición para los demás. Entonces, así también nosotros tenemos que enseñar la verdad, pero no solo estar como pericos de el Señor, mi pastor, nada me faltará. No solamente eso. Sí hay que saberse la Biblia, obviamente, y sí hay que enseñarla a quien se deje y al que no se deje también. Pero hay que vivir la verdad y hay que instalarla. Hay que mostrar la verdad en todos los ambientes donde te desenvuelvas, en todos, hasta cuando vas en la calle, hasta cuando estás en el centro comercial, en la escuela, en el trabajo, con la familia, etcétera. La lección número 4 es ser ejemplo.
Y esto es bien importante no solo para Tito, sino para nosotros, porque si recordamos las palabras que Jesús les dijo a los fariseos, ¿cómo les llamaba Jesús a los fariseos? Aparte de víboras. Sepulcros, víboras, hijos de su padre el diablo. Tenía siempre apelativos no gratos, porque eran hipócritas, porque enseñaban una cosa pero vivían otra. Entonces nosotros debemos de ser congruentes con nuestra vida. No siempre es fácil, porque es más fácil decirle a los demás, el fruto del Espíritu es paciencia, paz y gozo. Yo lo platicaba con los jóvenes en alguna ocasión. Es bien fácil decir, el fruto del Espíritu es paciencia, paz y gozo. Pero a ver, llega a tu casa y tú ten paciencia, tú ten paz y tú ten gozo cuando, no sé, se acabó el gas, cuando llegaste y el perro mordió todas las plantas, cuando hubo un choque en periférico y en vez de hacer 15 minutos a tu casa hiciste 45 o 50. Entonces tenemos que ser congruentes. Hay cosas que nos es más fácil ser congruentes y hay otras cosas que nos cuesta más trabajo, pero no por eso vamos a dejar de perseverar, de insistir en tratar de ser ejemplo en lo que vivimos. En la iglesia en la que Tito estaba, y que se parece mucho al entorno donde nosotros nos desenvolvemos muchas veces, Tito se enfrentaba a pseudo creyentes que con una mano decían, es que Dios es amor y Dios perdona todo, entonces podemos vivir como queramos porque Dios nos amará, y así bien felices ellos. Pero pues no, la Escritura desde principio hasta el fin nos enseña que tenemos que estar firmes, que tenemos que ser ejemplo, que tenemos que ser un ejemplo vivo de la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad porque tenemos siempre todos muchos ojos alrededor de nosotros. Yo los veo a ustedes, ustedes me ven a mí, todos nos vemos, ustedes se ven entre ustedes, etcétera, y ellos se ven, etcétera, la clase de español. Entonces, siempre debemos saber que todo lo que hacemos tiene un impacto alrededor de los demás. Siempre. Los que tenemos hijos, pues tenemos a los mayores críticos que tienen una lupa con microscopio integrado, así con el telescopio Hubble, así mirando nuestras vidas, a ver de si ya dijimos una cosa, hicimos otra, y etcétera. Todos los que tenemos hijos podemos saber eso. Y los que trabajan con niños que están en una escuela, saben que los niños todos se fijan y, oye maestra, ¿por qué hoy no te peinaste? ¿Sí? Lo sabemos. Los que hemos estado con niños, aunque no sean de nosotros, los niños son así duro y a la cabeza, siempre. Entonces, nosotros debemos de ser ejemplo, debemos de ser como Tito, enfermeros cálidos en vez de quejumbrosos que se echan para atrás. Lección número 5. Perseverar en medio de las circunstancias desfavorables. No sé si cuál detesto más, la 2 o la 5. Perseverar en medio de circunstancias desfavorables. ¿Cuántas veces yo le habré dicho a mis hijos, lávate las manos antes de comer? 2,000 millones de veces. Un día les cayó el 20 y ahora sin que yo les diga se lavan las manos. ¿Sí? Ya era hora. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me dijo, toma tu Biblia y estudia? Y yo, ay, mejor quiero Netflix o... Bueno, hace muchos años, quiero ir al Blockbuster a rentar un video. Hace algunos abriles. ¿Cuántas veces el Señor te tiene que decir, perdona al que te sacó la lengua? ¿Cuántas veces el Señor me tiene que decir, no importa que sea tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu familiar, etcétera? Y perdona. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tenido que decir que seamos pacientes? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, heme aquí, Señor, envíame? Y a la mera hora dices, pero envíame de misionero a París. Y el Señor te dice, ¿sabes a dónde te voy a mandar? A tu casa.
Vas a ser misionero en tu casa. Y tú, no quiero ser misionero en mi casa, quiero ser misionero en París. Pero ¿saben qué? Si Dios pudo utilizar a la burra de Balaam, creo que nos puede utilizar a ti y a mí. Si Dios pudo utilizar a como dice la Biblia, a una bestia muda, yo creo que me puede usar a mí. Y muchas veces les platico esto porque yo más de alguna ocasión he querido salir corriendo de una situación. Más de alguna ocasión yo he visto las situaciones y he dicho, híjola, esto no tiene lado, esto es insuperable, que otro persevere, que otro aguante, que otro lo solucione, que esto es demasiado para mí, que venga otro y que lo arregle, porque a mí, ¿por qué siempre me tiene que tocar lo difícil y a Juan de las Garnachas le toca lo fácil? ¿Por qué? No. Que otro persevere, Señor. Yo no quiero perseverar, yo ya me quiero ir, el Señor me ha restaurado y merezco algo mejor. Y arrebato las bendiciones y me voy. He estado en esa situación, más de alguna vez. Se los digo con conocimiento de causa. Pero el Señor ha decidido enviarme a Creta, no a Filipos. Y le he dicho a Dios, pues que contigo no puedo planear, que contigo no puedo alcanzar mis sueños, que contigo no puedo hacer las cosas como a mí me gustan, Señor. Perseverar no es fácil, nunca es fácil, requiere de una verdadera muerte a uno mismo y decirle, Señor, de verdad, tú toma el control, porque perseverar, ahora sí que no sé tú, pero para mí perseverar no es fácil, ha sido difícil más unas veces que otras y sobre todo cuando las circunstancias son desfavorables. Si perseverar es difícil cuando todos son florecitas y todo es bien bonito, cuando la cosa está que arde, lo último que quieres es perseverar. Lo último, no dan ganas y yo dices, Dios, no quiero perseverar. Y hace uno su pataleta delante del Señor y el Señor dice, pues, ¿qué te digo, mi reinita? A darle, no se me raje. Y de verdad abro mi corazón con ustedes porque yo he visto que en muchas veces que yo he querido salir corriendo como Tito, el Señor ha sido fiel a pesar de que yo no he sido fiel porque dice su palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Y entonces, gracias a Dios, llegamos a la lección número 6, donde entendemos que Creta no dura para siempre. Después de que has pasado tu crisis emocional, después de todo lo que te costó perseverar y ser ejemplo, salimos de Creta, salimos de esa situación, somos enviados a otra misión. Con eso no quiere decir que te vayas de tu casa, no te estoy diciendo eso, ni que dejes tiradas a todas las personas que confían en la responsabilidad que se te ha dado, no. Lo que estoy diciendo es que este tiempo difícil por el que a veces pasamos, como llega, se va. Todo pasa, decía mi bisabuela, todo pasa. Cuando en la escuela estábamos batallando con la conjugación de los verbos en español y en inglés y en el idioma que sea y decíamos, Dios mío, esto no es posible, el tiempo de conjugar verbos en los tiempos más difíciles imaginables se acabó. Yo ya no estoy conjugando verbos. Cuando estábamos en la universidad haciendo la tesis para graduarnos y decíamos, Dios mío, esto parece una carrera de obstáculos en vez de una carrera profesional, y sufríamos por entregar y por salir, bueno, el día que nos llegó el certificado dijimos, se acabó, como llegó se fue. Cuando era el tiempo de cambiar pañales, que era desagradable, tardado y costoso, y decías, Dios mío, ¿cuándo voy a dejar de comprar pañales? Ese tiempo se acabó, se fue. Cuando atravesamos por una crisis financiera, emocional, familiar, ministerial, política, económica, la crisis que me gustes y mandes pasar, un día se va a acabar. No es para siempre. Dios tiene otra cosa. Dios, los pensamientos de Dios para ti y para mí son pensamientos de paz, son pensamientos de bendición. El pensamiento de Dios para tu vida no es siempre tener que andar tratando con latosos así como Tito.
No siempre, no para siempre, no solo enmendarlos, el Señor te ama. Y si ahorita tú estás pasando en medio de una situación que dices, en verdad me siento en Creta a la 80,000 potencia, de verdad, quiero decirte que Creta no dura para siempre. Que el Señor es fiel, que el Señor te ama, que el Señor está ahí contigo y que tiene mejores planes que la terrible Creta del momento. Hay un pastor que se llamaba Adrian Rogers que en alguna ocasión él dijo, la voluntad de Dios nunca nos lleva a un lugar donde la gracia no puede sostenernos. Y a mí me encantó esa frase que dijo ese pastor porque es muy acorde a la palabra, porque él nunca nos pone en una situación que él sabe que nosotros no podamos resistir. Entonces, si tú estás en una situación muy difícil, ten seguridad en que Dios te mandó a esa misión porque sabe que vas a salir de ahí bien, así como Tito. Porque Dios nunca te va a mandar a un lugar donde truenes. Eso sería ir en contra de su palabra. En Creta no estás solo. Tito tenía a 2 compadres que se llamaban Zenas y Apolo. Estaban con él físicamente, pero además estaba Pablo que estaba acompañando a Tito espiritualmente. En Creta no estás solo. Dios está contigo. Siempre. Pero a veces se nos olvida porque nuestros ojos físicos no lo ven. Entonces en Creta no estás solo. Así como Tito no estuvo desamparado en Creta, así en la situación difícil tú no estás solo ni estás desamparado. El Señor está contigo y esa debe ser nuestra mayor consuelo y nuestro mayor sostén. Porque a veces dices, ay, pues lo que ven mis ojos naturales, pues sí estoy solo porque la guerra es en mi casa. Pero el Señor está contigo. Y saber que Creta no es el destino final. Cuando cumples tu misión, te espera Nicópolis. Si se acuerdan que Pablo le dijo a Tito, te veo en Nicópolis. Nicópolis quiere decir ciudad de victoria. Entonces, cuando acabas tu misión en Creta, te espera Nicópolis. Aguanta. Un pensamiento final. Tito 3:14. Es la última cita de hoy. Tito 3:14. Les voy a leer la Reina Valera contemporánea, Tito 3:14, y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Fíjense bien, el Señor tiene una palabra también para los que no son cretenses, es decir, para el equipo de trabajo de Tito. Así de, te digo Juana para que entiendas Chana. Entonces nosotros no se vale decir, ay, qué lástima que no vino no sé quién a este mensaje, porque eso era lo que justo necesitaba oír. Lástima que Pepito no vino, porque cómo le hacía falta a Pepito oír este mensaje. No, si tú estás aquí o si tú estás escuchando este mensaje, esta palabra es para ti, querido. Y para mí, obviamente, también. Este mensaje, ¿qué quiere decir? Que seamos Tito, no los cretenses. De los que las personas quieren salir huyendo. O sea, qué feo ser Tito, pero más feo ser el cretense de la historia. Así, sacar el papelito, ¿y quién te tocó ser? Y Tito. Y de que otro diga, híjole, no, a mí me tocó ser el cretense. Entonces, yo espero que tú y yo seamos Tito, no un cretense. Por favor, con todas sus maravillosas características que leímos en un principio. Tú y yo tenemos que ser los Tito y los Pablo, que estamos firmes hasta el fin. Hace 2 domingos estudiamos acerca de la reconstrucción del muro y entonces había unos Sanbalat y Tobías que se oponían a que los hijos de Israel cumplieran su misión. El domingo pasado vimos acerca de que Dios va a cumplir la obra en nosotros, pero que a veces nos va a pasar por fuego para que lleguemos a la meta que tenemos que llegar. Tal vez ese fuego o ese Tobías y Sanbalat o esa Creta
están haciendo la obra en ti, son el cincel de Dios haciendo la obra en ti. Entonces, con este mensaje yo no quiero decirles, quédate donde estés, quédate y sé mártir y ahí siempre aguanta aunque mueras en el intento. Lo que yo quiero decirte de parte del Señor es que antes de tomar una decisión, en medio de tus circunstancias, fíjate, Tito quería salir corriendo, pero no salió corriendo. ¿Qué hizo? Le preguntó a Pablo, ok, cuando tú quieras salir corriendo, antes de agarrar tus maletas y huir, consulta al Señor. Y que el Señor te diga, ándale pues sí, vete como a mí de la Cruz Gálvez. O que te diga, no, ¿sabes qué? Quédate y persevera. O ¿sabes qué? No digas nada. O ¿sabes que tienes que hablar y decir esto, esto y esto? Necesitamos indicaciones del Señor. Necesitamos desarrollar un discernimiento para madurar y llegar a la meta, porque muchas veces queremos huir del plan de Dios. Y dices, en el nombre de Jesús yo reprendo y ato y huyo y ¿sabe qué? Y resulta que eso de allá era el plan de Dios. Porque no tenemos el discernimiento y pensamos que estamos huyendo de la peor maldición y es Creta. Es el propósito de Dios para ti y para mí. Entonces necesitamos desarrollar un discernimiento espiritual.